Mucho se habla sobre las ventajas y desventajas del consumo de la carne de cerdo. Para ilustrarnos en el tema nos acompaña el médico veterinario Alberto Botero. Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante esfuerzo para el desarrollo de la productividad de esa industria, buscando mejorar la competitividad en la cadena productiva, con miras a fortalecer su participación en el mercado interno y crear opciones en el mercado externo de la proteína animal. La carne de cerdo tiene múltiples bondades. De hecho, es la carne más consumida del mundo. Países como Dinamarca tienen consumos de carne de 76 kilos persona al año. En Colombia lamentablemente es bajo porque la gente desconoce todavía esa gran cantidad de bondades. Dentro de las bondades podemos decir, es exageradamente sabrosa. La gente sabe que la carne de cerdo es sabrosa y la reconoce como tal. En encuestas que se han realizado, en trabajos serios de investigación, diferentes estratos sociales, un alto porcentaje de los consumidores reconocen la carne de cerdo como una carne supremamente sabrosa. La carne de cerdo de hoy es una carne de cerdo completamente saludable, sin ningún tipo de problemas, sin producir ninguna enfermedad. Además, la carne de cerdo, valga aclarar que también las otras carnes, tienen todos los aminoácidos esenciales. De ahí que es válido que la persona consuma carne porque va a encontrar todos los aminoácidos esenciales. La porcicultura juega un papel fundamental dentro de la cadena productiva, puesto que lo que ocurra con esta actividad se relaciona directamente con la demanda de alimento balanceado y por ende con las materias primas esenciales para la producción del mismo, como el maíz amarillo y el frijol soya. Actualmente el sector consume 450.000 toneladas de alimento que corresponden al 22% de la producción total. Desafortunadamente todavía algunas personas, quizás por desconocimiento o porque a través del tiempo se ha generado esa creencia, todavía manejan algunos temores o mitos sobre la carne de cerdo, totalmente infundados. Entonces se dice, por ejemplo, y en esto sí quiero ser muy respetuoso, hay diferentes concepciones filosóficas y religiosas y yo no quiero que ninguna persona se vaya a sentir lastimada. Pero hay algunas concepciones básicamente religiosas donde la gente dice que el Levítico y el Deuteronomio prohíben el consumo de carne de cerdo. Para que un animal sea kosher, es decir, consumible su carne, según estos dos libros bíblicos, debe tener dos condiciones el animal. Que tenga pezuña hendida, es decir, que tenga dedos, que el cerdo efectivamente los tiene. Y segundo, que sea poligástrico, es decir, que tenga varios estómagos. El cerdo es un animal monogástrico, es decir, tiene un solo estómago. Y por eso se descalifica para algunas personas que profesan determinadas religiones su consumo. De ahí que lo consideren carne no kosher, es decir, no apta para el consumo humano. Esa es una apreciación desde el punto de vista filosófico, religioso, como le digo, supremamente respetable. Pero también hay otras consideraciones con respecto a la carne de cerdo. En algunas personas, afortunadamente hoy, se va generando otro concepto y son básicamente, primero, que la carne de cerdo es supremamente grasa. Es un concepto completamente desactualizado. La industria porcina se ha modificado mucho, la explotación del cerdo es otra, se han hecho unos mejoramientos genéticos supremamente interesantes, se ha avanzado mucho en los sistemas de explotación del cerdo, se ha mejorado mucho en la alimentación, de ahí que hoy tenemos cerdos con grasa dorsal de 6, 7, 8, 10 milímetros. Cuando estamos hablando hace 10, 15 años de cerdos con grasa dorsal de 60 milímetros. O sea que hoy hablar de la carne de cerdo como una carne rica en grasa es estar desactualizado 10, 12, 15 años. La gente le dice a uno mucho que cuando se consume carne de cerdo cruda da gusano en la cabeza. Primero, si el cerdo está sano, a usted no le da absolutamente nada, usted no tiene ningún problema. Si el cerdo tiene la cisticercosis o granalla, que hoy es bastante eventual, bastante escasa, porque los sistemas de explotación porcina de hoy son supremamente tecnificados, el cerdo no tiene acceso, no tiene contacto con materia fecal humana,
es difícil encontrarla, no es difícil, es imposible encontrarla en una granja tecnificada. El cerdo silvestre que tiene contacto con materia fecal puede adquirir esta enfermedad, pero ese cerdo es mínimo el porcentaje del cerdo que se vende comercialmente. Ese cerdo es básicamente para autoabasto, para autoconsumo. De manera que usted no va a encontrar en un expendio de carnes una carne de cerdo que tenga este problema. Hoy en día el porcicultor, así sea un pequeño porcicultor, se ha venido tecnificando muchísimo, se ha venido educando y tiene unas explotaciones en su nivel, así sea pequeño, bien interesante, ha venido conociendo las bondades de las razas mejoradas, de los sistemas de alimentación, de dietas completamente balanceadas, y se ha tecnificado muchísimo la industria porcícola. Así sean pequeños productores, van entendiendo y van incursionando en ese mercado de una carne de cerdo higiénica, sin ningún tipo de problemas para la salud del consumidor, con grasa dorsal mínima, con todas las bondades de una carne de cerdo tecnificada. De manera que el alto porcentaje, altísimo porcentaje de la carne de cerdo que consumimos es de muy buena calidad, porque pequeñas explotaciones tienen un mejoramiento válido y se han educado bastante. Caequinos va a ofrecer un diplomado en administración en granjas porcícolas. Ese diplomado es la oportunidad para que muchas personas se capaciten en todos estos temas, desde la producción del animal, la comercialización del animal, el sacrificio y faenado, la transformación de ese animal en carne, todo lo que tiene que ver con el manejo higiénico de la carne, los cortes. Todos esos temas se van a tratar en ese diplomado de administración de granjas porcícolas, y es una muy buena oportunidad para que la gente de este sector adquiera unos conocimientos completamente actualizados sobre este tema. Yo soy Alberto Botero Gutiérrez, médico veterinario, profesor de carnes de la Universidad de Antioquia, y yo también hago parte del mundo ganadero y equino.